Y bueno, al Teatro Cartagena no entraban los negritos. Allí había que entrar bien vestido. Esto todo lo pongo entre comillas porque esto es un testimonio que me dio el campeón mundial de boxeo peso medio Rodrigo Rocky Valdés a mediados del año 2011. Por eso es que José Luis ahora que me preguntaba que qué elegante veniste, yo, bueno, precisamente porque aprendí la lección. Tienes que venir elegantemente, porque si no, no te pueden dejar entrar. Entonces, Rocky nació en Cartagena en el año de 1946 en el barrio de Chambacú. Tú descubres cuando tú llegas aquí a México que Chambacú es una cumbia, ¿no?, que sonó desde los años 70 y bueno, yo siempre aclaro de que Chambacú es una palabra que significa corral de negros, según el título de la novela escrita por el intelectual negro Manuel Zapata Olivella, que se publicó en 1962. Y es un barrio que aparece más o menos en los años 30 en Cartagena y lo erradican en 1971 de una manera muy violenta. Bien, en su testimonio, el deportista me comentó detalles de su infancia. Aunque su casa quedaba en Chambacú, él se la pasaba pescando en la bahía de Cartagena con un tío y muchas veces se quedaba dormido en el mercado público de Getsemaní, debajo de la mesa donde su mamá descamaba el pescado. Para la época, en los sectores populares de Cartagena era fundamental para la vida social que todos supieran bailar la música afroantillana y los hombres tenían que saber boxear. De manera que los combates improvisados de ese deporte eran muy frecuentes. Fue allí donde Rocky descolló con su contundencia y habilidad. Rocky nunca fue a la escuela, pero nunca perdió la oportunidad de asistir 2 o 3 veces por semana a los cines del barrio Getsemaní. 2 de aquellos cines eran el Teatro Padilla y el Teatro Rialto, ambos con capacidad de más de 3.000 personas, y donde el cine mexicano en su época de oro constituía la programación más importante. Era así porque para entonces, con una población de 130.000 habitantes, más del 70% era analfabeta, de manera que las películas habladas en castellano se constituyeron en una de las principales fuentes para conocer las nuevas sensibilidades que ofrecía la experiencia colectiva de la apropiación de la modernidad cultural. Una sensibilidad que tenía que ver con las ofertas de cambios en los estilos de vida, el consumo, la reconfiguración del gusto y el vuelco de las costumbres. Rocky explayó en su testimonio en los recuerdos del Olimpo de artistas, actores y actrices de la época dorada del cine mexicano. Sin embargo, hablando con el boxeador, noté que nunca hablaba del Teatro Cartagena. Aquella sala apareció en 1928 con el nombre de Teatro Variedades, pero en 1941 cierran el techo, lo remodelan, le ponen aire acondicionado y le cambian el nombre, le ponen Teatro Cartagena. Este se convirtió en el recinto de mayor categoría social en la ciudad junto con el Teatro Heredia. Este apareció en 1930. En el Teatro Cartagena se ofrecían conciertos de música clásica, se proyectaban películas europeas y por supuesto también de Hollywood. Se organizó el concurso nacional de belleza, se presentaron grandes artistas y durante muchos años se organizó el Festival Internacional de Cine de Cartagena. Se trataba de un lugar de cierto prestigio social, lo cual era muy relevante cada vez que se presentaba un evento especial. Cuando le pregunté a Rocky que si él entraba al Teatro Cartagena, interrumpió la actitud festiva de su memoria, de sus recuerdos, hizo una pequeña pausa y me dijo: al Teatro Cartagena no entraban los negritos, allí había que entrar muy bien vestido, ese era un lugar muy respetable. Dicho esto, conecté el testimonio de Rocky con un par de pistas. Una fue cuando el 13 de enero de 1955 apareció una noticia en el periódico El Universal que reportaba una escuela del centro de la ciudad que puso un mensaje en la puerta que decía, abro comillas, para clases de día solo se reciben alumnos de buena presentación y color aceptables. Cierro comillas.
Sin estos requisitos era inútil solicitar matrícula. La otra pista tiene que ver con varios testimonios que dan cuenta de estudiantes negros y mulatos que en el momento de matricularse en la escuela no podían decir que vivían en el barrio de Chambacú porque no eran aceptados. Casi siempre se veían obligados a decir que vivían en los barrios, que vivían en otros barrios y daban la dirección de familiares y amigos. Casi siempre se veían obligados bueno, dicho esto, el propósito de esta ponencia, de esta conversación, es ofrecer una reflexión sobre la experiencia de ver cine y televisión en un contexto socio-racial. En ese sentido, me interesa exponer qué aprendió el público negro y mulato de Cartagena, en especial cuando ve cine mexicano en su época dorada. Mi apuesta es que la gente aprendió estilos de ser pobre y también algunas estrategias para dejar de ser negras o negros, para tener o mantener o construir un aspecto presentable y aceptable, donde la ropa jugó un papel clave para negociar el acontecer diario en el marco del sistema socio-racial a la luz de la actuación de los estereotipos negros y mulatos dentro y fuera de la pantalla, o sea, fuera de la pantalla en la vida cotidiana. Los negros nos damos cuenta de que somos negros cuando vemos cine y televisión, entre muchos contenidos que emiten los medios de comunicación, de manera que en la construcción social del espectador de cine y televisión intervienen muchos elementos que trataré de abordar aquí como algunas pistas tratando de seguir una línea de tiempo a lo largo del siglo XX. Dicho esto, esto es lo que yo quiero decir. Como sé que hay un problema de tiempo, cuando falten 5 minutos tú me dices y yo paro, no pasa nada. Pero ya, lo que quiero decir es esto. ¿Qué pasó cuando los negros iban a ver cine? Bueno, ocurrió un cambio aquí. Bien, la primera pista que quiero presentar es la historia de este cubano, Rafael Padilla Chocolat, esclavo a finales del siglo XIX en Cuba, lo venden y lo compran en Portugal. Cuando a él lo compran allá en Portugal, se escapa del lugar donde lo tienen esclavizado y huye a Francia, y allá en Francia logra vincularse con un circo de carpa, un circo callejero, un circo que va de pueblo en pueblo, y el papel que le asignaron era de hombre salvaje. Entonces estaba vestido de africano con un hueso, etcétera, etcétera, como un hombre prehistórico. Y allí lo identifica pues un hombre, un payaso inglés, un clown inglés, y le propone entonces montar el número que finalmente se conoce como Food Fit y Chocolat, y tienen un éxito tremendo en París durante muchos años. Y yo lo traigo aquí a colación porque cuando aparece el cine en 1897, 3 años después, en 1900, los hermanos Lumière lo filman y es el primer negro, ¿verdad?, que aparece allí, que aparece filmado, o aparece en cine. Bien, yo no sé, tendría que averiguar, yo realmente he trabajado, son las décadas de los 30, 40 y hasta el 57, este tema, pero el interrogante es saber si esta película se vio en Cartagena. Pero de todas maneras, les traigo a colación esta película para dar cuenta de qué pasó cuando el cine llega a Cartagena. La primera proyección de películas la hace el empresario Ernesto Vieco Moronte el 22 de agosto de 1897 en el Teatro Marinero. Ese mismo año, el 16 de diciembre, se hace la segunda exhibición. El cine, pues, junto con los barcos de vapor, la locomotora, los fonógrafos, los insumos químicos, los primeros automotores, la planta eléctrica y la reciente maquinaria industrial importada, representó un aire de modernidad que alimentaba los cambios en la ciudad-puerto, que difícilmente se recuperaba de la postración social y económica en que quedó después de la Guerra de Independencia y de las 14 guerras civiles nacionales que tuvo Colombia en el 19 y unas 20 guerras civiles regionales.
Por su parte, los hermanos Lumière enviaron a un agente que es Gabriel Beire, pero él llega a la bahía de Cartagena en un barco y no se baja, porque el tipo tenía unas fiebres así delirantes y no logra bajar Beire a Cartagena, de manera que él se devuelve a Cuba. Y lo cierto es que más o menos, eso es un poco digamos así, la primera pista de los inicios del cine. Por otra parte, aquí les estoy mostrando entonces el Teatro Variedades, les estoy mostrando el oficio del carretillero en la ciudad colonial y les estoy mostrando también una fotografía del siglo XX, de principio del siglo XX de Cartagena, para hablarles de una película que se filma en el 1916. Se llama El 11 de noviembre, de Belisario Díaz. En esa película se están celebrando la independencia, las fiestas cívicas de independencia de Cartagena de 1811. Y en esa película aparece Alejandro Cardona, alias Calabazo, entre comillas, tal y como dice la prensa, repartiendo puñetazos sin orden ni concierto. Calabazo era un hombre negro que transportaba carga por la ciudad, famoso por su descomunal fuerza, y solía estar tocando flauta en las fiestas de la independencia de noviembre. Y su hijo de 3 años, se convirtió en atracción del cine Variedades en los intermedios de las películas proyectadas, ya que el hijo de Calabazo presentaba una danza, se llamaba la danza del cocotero, y esto es manifestación de la exotización del otro en ambos lados de la pantalla. Bien, antes de continuar, quisiera presentar un mapa conceptual para decir con claridad cuáles son los elementos que inciden en la formación social del espectador de cine, tomando como referencia la cartelera cinematográfica de Cartagena entre 1939 y 1945, donde el cine mexicano tiene una especial relevancia entre el público cartagenero. Así tenemos que desde la producción de cine resulta destacable la aparición de películas con mensaje panamericanista en contraste con las películas con mensaje ultranacionalista. Las primeras eran producidas en Hollywood y posteriormente en la Ciudad de México con el auspicio de la OCAIA, Nelson Rockefeller y con la participación entre otros destacados artistas como Walt Disney. Se trataba de un cine que promovía la visión de países aliados durante la Segunda Guerra Mundial y que pretendía contrarrestar las actividades que la Alemania nazi promovía en toda América Latina y el Caribe, cuyo cine se producía desde Buenos Aires. Resulta conocida la lista negra que el FBI elaboró en Colombia señalando las familias prestantes y empresas que tenían vínculos políticos y económicos con los nazis. Hay fotos del partido nazi en Barranquilla, por ejemplo, y la relación de las familias cartageneras que militaban en aquella organización. El ultranacionalismo, pues, se constituyó en una ideología que encajaba en los intereses conservadores de la época y también ciertos liberales cuyos intelectuales encontraban en las ideas de la eugenesia la explicación del atraso del país colombiano. Según el llamado debate de las razas acaecido en los años 20 en el Congreso Nacional, el principal factor de atraso de Colombia consistía en la brutalidad de los indígenas y el desorden de los negros, lo que merecía un cambio en las políticas de migración, pues se negó la entrada al país de judíos y árabes y se promovió la migración de noruegos, suizos y alemanes para que se mezclaran con la población, no me ven a mí, para que se mezclaran con la población colombiana a fin de superar las taras genéticas. Lo cierto es que Colombia no es un país de migraciones como México, Cuba, Venezuela, Brasil o Argentina. Sin embargo, las oleadas de la migración árabe, la sirio-libanesa en especial, es de gran relevancia. Bueno, entonces en el mapa básicamente lo que encontramos son unas condiciones de producción, ya mencioné allí algunas, las condiciones de recepción que está marcada por la experiencia de ver cine y la cartelera cinematográfica donde el cine hablado en castellano es muy importante toda vez que la población, más de un 70% era analfabeta, y los elementos que destaco con respecto a la formación social del espectador, bueno, tiene que ver con el analfabetismo, el sistema sociorracial es clave como un marco de decodificación muy importante, la pobreza
generalizada, el panamericanismo, el ultranacionalismo, el fardo católico, el vuelco de la costumbre, la censura cinematográfica católica es clave, la actitud peyorativa hacia la subjetividad popular, etc. Bien. Por otra parte, bueno, tenemos aquí, bueno, esto sí voy a hacerlo un poquito rápido. Tenemos aquí que entre 1939 y 1945, los Estados Unidos, las películas que vienen de los Estados Unidos, abarcan más o menos un 66% de la cartera cinematográfica, perdón, un 59% de la cartera cinematográfica en Cartagena. La característica fundamental que quiero destacar es que estas películas se rotaban sus títulos entre 1 y 2 semanas. Había un título nuevo, 1 y 2 semanas. En cambio, las películas mexicanas en especial podían durar hasta 10 años en cartelera. Ahí está el detalle. Se filma en 1940, llega a Cartagena en 1943. Y tú revisas la prensa y todavía en el 53 se está viendo la misma película. Ya, y así ocurre con un montón de títulos, así, no con todos, así ocurre con un montón de títulos. Una cosa que quiero destacar aquí es que en 1944 llega Pelmex, Películas Mexicanas, a Bogotá, y eso comienza a regularizar la distribución de películas. Una pregunta que hay que hacerse es que una práctica comercial con las películas es que luego de su rotación, su exhibición, se quemaban. Bueno, acá la gente, sí, eso normalmente se hacía, se quemaban para evitar más su explotación, ¿no? Para que no las piratearan, por decirlo así. Pero eso se lograba, la gente buscaba la manera de guardar, reservar una copia y seguía circulando la película. Bien, por otra parte, acá tenemos el cine mexicano y arranca con cierta fuerza en el 39, ¿verdad? Luego tiene en el 40, 41, 43, estoy hablando de Cartagena, ojo porque las estructuras de circulación son muy precarias. Estas películas primero llegan a Bogotá y para que lleguen a Cartagena llegan con años de retraso y su circulación es bastante irregular. Sin embargo, después de que llega Pelmex en el 44 ya aumenta de una manera muy significativa el número de películas que llegan a Cartagena y por supuesto su rotación. Por otra parte, tenemos aquí la importancia, o mejor la relación del cine hablado en español, que en conjunto el cine producido en Colombia, que fueron apenas en todo el periodo 2 películas, películas alguna que otra de Venezuela, que fueron como 2, películas cubanas que eran más o menos como 3 llegaron, que están normalmente producidas por los mexicanos, películas argentinas, películas españolas y películas mexicanas en total participaron con un 34% en contraste con películas habladas en otros idiomas, que es el 66%. Bien, pero por supuesto esto significa que México se constituye en una meca internacional del cine y vienen muchos artistas de muchas partes del mundo. Yo quiero aquí destacar a los artistas colombianos. A los 2 primeros son a la mulata cartagenera, Carmencita Pernet, y al negro Meyer, barranquillero. Entonces, y luego llegan las señoras actrices de la ciudad de Bogotá, santafereñas ellas, Sofía Álvarez, Alicia Neira y Alicia Caro, que realmente pasan por mexicanas. Y eso tú lo ves en la prensa. Tanto de aquí, cuando revisas la revista Cinema Reporter, de ahí de las que está completa en la Cineteca Nacional de México, o sea, se asume pues que son mexicanas y de hecho adoptan el acento mexicano, y en la prensa colombiana, la bogotana en especial, se les critica mucho porque han renunciado a la nacionalidad colombiana. ¿Cómo es posible que hablen como mexicanas y tal? Bueno, pero yo quiero hablar de Carmencita Pernet y de Luis Carlos del Negro Meyer, porque hay gente que es gente que la prensa colombiana, la élite letrada, son los que hacen por supuesto la prensa, y hay un hombre aquí que se llama Jorge Cavarico Briceño. Este hombre era el jefe de prensa de Gustavo Rojas Pinilla, un dictador que tuvo Colombia, ¿verdad?, en los años 50, y era jefe de prensa y al mismo tiempo era el corresponsal de la revista Cinema Reporter, esta revista mexicana, ¿verdad?, que se hacía desde acá de México y que tenía noticias de todo el cine iberoamericano. Entonces este hombre
alababa, ¿verdad? De alguna manera siempre promovía el estrellato y el triunfo de las dos Alicias y de Sofía Álvarez, y a los negros y a los mulatos les daba duro. O sea, era una cosa así como, bueno, a mí me escandalizó un poco, ¿no? Pero tampoco es una cuestión de sorprenderse mucho. Carmencita Pernet, le llaman, bueno, tuvo un éxito tremendo aquí en la industria, sobre todo discográfica, y hay películas en donde aparece la banda sonora de Carmencita. Aparece la banda sonora de ella cantando, y del negro Luis Carlos Meyer también hay mucha música ejecutada por músicos cubanos que aparecen también en la banda sonora de las películas mexicanas. La Múcura es una canción muy importante, esa misma, sí, y todo el mundo cree que es cubana o panameña, no, es una canción colombiana que la compone el negro Meyer. Hay un patricio blanco de la oligarquía cartagenera de origen francés, estamos hablando de Daniel Lemaitre, un tipo empresario, urbanista, alcalde de la ciudad, poeta y también compositor de música. En 1946 llega este señor a Nueva York y allá lo entrevistan para la radio y le preguntan a este señor cartagenero de origen francés blanco: señor Lemaitre, ¿en qué consiste el elemento negro en la música colombiana? Y él responde: verá usted, no. Entonces, dicho esto, habla de la guabina santafereña, habla del bambuco de la zona de los Andes, y por supuesto esto se corresponde un poco con el esfuerzo que la élite santafereña está tratando de hacer para proyectar una imagen que distinga a Colombia dentro del concierto de las naciones latinoamericanas, y se proyecta entonces como nación mestiza y andina, pero lo negro y lo caribeño no. Sin embargo, a este hombre se le sale, por muy francés y por muy blanco, se le sale lo caribe. Y en la misma respuesta habla de los cabildos de negros, del arrabal de Getsemaní y de la isla de Boca Chica. Él comienza a hablar de los cabildos de negro y comienza a hablar de los géneros musicales, habla del porro, habla de la cumbia, y lo más interesante es que este hombre compone porros, y uno de ellos, muy importante, se llama Sebastián Rómpete el Cuero, que precisamente canta la mulata Carmencita Pernet. Ya, entonces es un poco lo que hablábamos en el desayuno, doctora, cuando yo te comentaba algo y me acordaba de esto, es que finalmente el enfoque para estudiar el racismo, ¿verdad?, puede ser, bueno, lo que nos une, y no es precisamente la piel. O sea, tú puedes ser perfectamente afrocaribe siendo blanco, o sea, sí. Y como pasaba con este hombre Lemaitre, ¿no?, que componía porros y los cantaba Carmencita Pernet. Bien, y este hombre de Luis Carlos Meyer, quiero destacar que llega a la Ciudad de México en el 43 y se postula como aquella persona que trajo la cumbia, el primer artista que trae la cumbia a México en el plano, ojo, en el plano de la industria cultural, ¿no?, de la industria cultural. Esto es importante. Bien, el espacio urbano del cine en Cartagena, lo que quiero destacar aquí, bueno, ya se acabó. Bueno, ok. Sí, ok. Perdón. No pasa nada, no te preocupes. Esto es la hora hablamos, yo hablo bastante, y eso acá ahora afuera hablamos todo lo que ustedes quieran. No se dejen intimidar por la pinta, ni mucho menos, porque a veces eso pasa, tú sabes. Bueno, yo quiero destacar aquí el mapa de Cartagena, porque como muy bien sabemos, el poder se hace sentir cuando administra el territorio. O sea, la pregunta que tú te tienes que hacer, y eso muy bien lo hablábamos anoche, ¿verdad?, tu visita a Cartagena hace poco, y es: ¿dónde viven los negros? ¿Dónde viven los no negros? ¿Y en qué condiciones? Entonces, en Cartagena para el 55 había 29 cines y solamente 14 tenían inspectores de cine.
Los otros 15 cines no tenían inspectores. Los cines que tenían inspectores, estos señores eran nombrados por la Junta Local de Censura y ellos garantizaban que las condiciones de recepción fueran las mejores. Buena proyección de películas, que los títulos anunciados se correspondieran con la película que pasaba, que se mantuviera el orden, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y el comportamiento aceptable, la pulcritud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasaba con los otros cines y dónde estaban? Bueno, estaban extramuros, es decir, fuera de la ciudad amurallada. No todos, porque el arrabal de Getsemaní queda dentro de la ciudad amurallada. Y resulta, pero en especial los que están fuera de la ciudad amurallada, allí sencillamente cundía el desorden. Por ejemplo, se pasaba todo el cine mexicano prohibido. Ya todo lo que era el cine de rumberas, eso pasaba allí y por lo tanto eso a la luz de los regaños sociales que tú encuentras en la prensa, eso era como tierra perdida, o sea, no hay nada que hacer, o sea, el cine mexicano los está depravando. Eso por una parte. Por otra parte, allí esa era la oportunidad para que las películas no se quemaran y rotaran mucho tiempo, años. Y por otra parte también es muy importante, muchas veces las películas tenían X cantidad de rollos, por ejemplo, 7 rollos, pero nada más aparecían 6. Y entonces ponían el rollo de cualquier otra película, entonces el público terminaba pues elaborando otra cosa, ¿no? Y eso ocurría. O te cambiaban el título de la película, te anunciaban una cosa, y eso era muy frecuente, y eso tú lo encuentras profusamente en la prensa. Pero lo que yo quiero destacar aquí es la huelga de cines de 1955. Por eso la ausencia de alcantarillado, como te contaba ayer, es tan importante. Cartagena no tenía alcantarillado, porque la plata se la robaban. Hay unos mitos alrededor de eso. ¿Y eso qué significaba en la práctica? Que en los meses de mosca y calor, entre mayo y agosto, morían 3 niños diarios. Ojo, en una ciudad de 130.000 habitantes. Para mí eso es un holocausto. Y resulta que encontré una estadística muy buena y muy fiable al respecto de 10 años, de 45 al 55. En el 55 hay una huelga de cines y la gente se queda sin ese elemento, y la prensa, escrita por la élite letrada, escribe, reconoce y registra lo que nunca había registrado en todo lo que yo había revisado. Registra entonces la magnitud de la pobreza, del sufrimiento, del padecimiento, de las condiciones tan impresionantes de la mayoría de la población y cómo el cine se constituye en el elemento de alivio de esa pobreza. Y es muy importante cuando yo entrevistaba a los informantes clave, cuando recordaban una película mexicana que se llama, ayer te dije, Un rincón cerca del cielo. Así que precisamente trata pues, que se muere precisamente de Pedro Infante y Amarga López, que creo que son los que actúan ahí, se les muere un niño, ¿no? Por parte de la gente, los viejitos que yo entrevistaban recordaban esa película que coincide dentro de ese contexto en donde se mueren todo ese montón de niños en Cartagena. Entonces, ese elemento es importante, o sea, la huelga de cines. Por otra parte, bueno, quiero mostrarles nada más esta foto. Cuando las negras de Chambacú se querían parecer a María Félix. Yo entrevisto a un señor que era el único bachiller que tenía Chambacú en los años 50, el único bachiller que tenía el barrio de Chambacú. Ya se acabó, espérate un momentito, ya, espera, chiquito. 30 segundos. No puede ser así. Y entonces él me comienza a comentar todas las peripecias para entrar a la escuela y que es muy complicado, y pasamos al tema del cine, e igual comienza a recordar todo ese universo de elementos del cine mexicano, etcétera, etcétera. Y en medio de su emoción me dice, es que las negras de Chambacú se querían parecer a María Félix. Entonces comienzo a indagar con otras personas, con otras fuentes, y mi apuesta es esta. Las negras de Chambacú se querían parecer a María Félix porque no querían ser negras. O sea, quien quiere ser negro en un sistema sociorracial que te excluye de muchas maneras. Sin embargo, vean la primera foto que está ahí arriba. María Félix. Ahí está María Félix en el Hotel Caribe, no en este, mi querida Naye. Está en el Hotel Caribe de Cartagena en 1955. Y no obstante de todo el regaño social que desparrama la prensa, no obstante eso, la élite se vuelca, ¿verdad? Las señoritas se escapan de casa a ver a María Félix
a pedirle el autógrafo. Ahí está María Félix. En la fotografía siguiente tenemos el anuncio del periódico cuando Pedro Infante llega a Cartagena. Él llega un año antes, en el 54. Cuando él llega es la apoteosis. Lo meten en el cine que le cabe más gente. Hace 2 presentaciones, que le cabían más de 3.000 personas. Y en la segunda presentación lo sacan a la calle larga del barrio de Getsemaní, lo sacan a los hombros y se les cae Pedro Infante y se golpea la cabeza y se abre aquí, y él ya tenía una operación previa y se daña la presentación siguiente, que era en Barranquilla, y se queda unos años. Y por último, ya ahora sí, para cerrar, ahora sí tengo, bueno, ahí está el Beni y al lado tenemos a Josephine Baker. Llega a Cartagena Josephine y a ella sí la meten en el Teatro Cartagena. Y ojo, porque la presentación en prensa decía, la publicidad decía, como en las grandes orbes del mundo llega esta negra, ¿no? Llega Josephine Baker, pero la prensa, por otro lado, especialmente las revistas culturales católicas y la prensa de Bogotá, fustiga a la Baker por la costumbre o por la práctica que ella tenía de adoptar niños negros y llevárselos a París, le da duro por eso. Y ahora sí, luego está aquí Dámaso Pérez Prado, abajo hay una figura ahí de la película, bueno, ahí está Jesucristo, y luego tenemos ahí a un actor español, no, esto es un actor español, lo que pasa es que son películas que se hacen aquí en México en los 50 y todavía en los 70 esa película se está viendo. Mi mamá me llevó a ver, como 3 Semanas Santas, estaba yo niño, a ver esta película en cine. Bueno, y al lado hay una fotografía, de una mujer negra que manda su fotografía a la revista Cinema Reporter acá a la Ciudad de México, pidiendo o solicitando que ella quiere ser actriz. Y ella comienza su autodescripción, comienza a describirse y dice, soy morena clara. Ella no dice soy negra, no, ella dice soy morena clara, ¿verdad? Y esto es muy importante pues en la construcción de la imagen, en la negociación que hay dentro de los sistemas sociorraciales. Bueno, también hay una fotografía de la gente saliendo del cine, una foto de los años 50, una foto de Chambacú, y por último una negra pues con los rulos, porque hay que alisarse el pelo tal y como lo tenía María Félix. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Espero que les haya gustado.